por favor, y vamos a tener un mensaje de la Biblia. Que Dios nos hable en esta noche. Amén, hermanos. Vea por favor Génesis, el capítulo número 8, versículo número 20. Génesis 8, versículo 20, un versículo cortito, un versículo solo que leemos y entramos en el estudio, en la predicación de la palabra de Dios. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice así: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Quiero que note lo que hizo Noé. Y edificó Noé, ¿qué cosa? Un altar. Cuando él edifica ese altar y sacrifica y ofrece holocausto en ese altar, Dios percibe olor grato. Olor grato. A lo largo de toda la Biblia podemos ver que el altar aparece como un lugar especial. Un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Un lugar de reconciliación entre su pueblo y su Señor. No era simplemente una estructura de piedra o de tierra, sino era un lugar, un momento sagrado donde se expresaba adoración, obediencia, arrepentimiento, consagración y comunión. El altar. Lamentablemente en muchos cristianos, en nuestros días, el altar es inexistente o simplemente ya no hay altar. Por eso he titulado este mensaje Volviendo al altar. Volviendo al altar. Vamos a orar. Señor, ¿cuánta necesidad tenemos de volver al altar? De volver a encender el fuego que un día ardió en nuestro corazón por ti. Señor, el pecado, el mundo, nosotros mismos hemos hecho una división, un distanciamiento, un enfriamiento. Y hace tiempo que no hay altar, que no hay fuego ardiendo en nuestro altar personal. Por eso, Señor, te ruego que nos hables en esta hora, que podamos, Señor, hoy reedificar ese altar, volver a tu altar. Te ruego bendigas este tiempo, gracias por esta oportunidad de comunicar tu mensaje, en el nombre de Cristo. Amén. Como dije, a lo largo de la Biblia, cada vez que el pueblo de Dios se alejaba espiritualmente, cada vez que empezaban las consecuencias por el pecado, Dios, hermanos, no comenzaba enviando fuego, milagros o victorias. Dios lo que hacía era un llamado a volver al altar. El altar, hermanos, era ese lugar, ese centro con la relación de Dios con su pueblo. Hoy no vivimos, gracias a la gracia de Dios, bajo ese sistema levítico, pero sí el principio permanece intacto, el altar. Muchos asisten a iglesias, a cultos, cantan, sirven, algunos enseñan o predican, pero el altar está arruinado, descuidado. No hay altar. Es un descuido deliberado, un abandono del altar. El altar está en ruinas. La adoración entonces comienza a enfriarse. La oración se debilita. La comunión con Dios se pierde cuando el altar está abandonado. Por eso es crucial volver al altar. Volver al altar es donde Dios
tiene un encuentro con nosotros, donde el corazón del cristiano se rinde delante de Dios, donde el pecado se confiesa, donde podemos ofrecernos a Dios en sacrificio vivo. Por eso, hoy quiero llamar su atención a volvamos el altar. El altar como ese lugar de encuentro, ese lugar de pacto. Los primeros altares que encontramos en la palabra de Dios no fueron ordenados por la ley de Moisés, ni siquiera existía la ley, sino levantados por amor, levantados con reverencia, levantados con rendición. Mire otra vez en Génesis capítulo número 8, cuando Noé sale del arca después de ese gran diluvio que vino sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, vea otra vez, versículo 19 ahora, Génesis 8, 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Mire cuál es la expresión que viene de parte de Dios: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Ahora sí, solo existen 8 personas en todo el mundo. Todo ser humano ha muerto excepto Noé, sus hijos y sus esposas. Ahora todo tiene que volver a iniciar. Y Noé, al darse cuenta de lo que había sucedido en todo el mundo, en todo el planeta, él tiene que rendirse delante de Dios. Dios no le dijo: haz un altar, pero él fue, edificó ese altar, sacrificó esos animales limpios en rendición, reconociendo: tú eres Dios, tú eres el que tiene el control. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Con reverencia, Noé, al salir del arca, lo primero que hizo no fue construirse una casa, no fue un refugio para él y para su familia, no fue sembrar la tierra, edificó un altar. ¿Cuánta falta hace que el cristiano vuelva al altar? Ese altar de devoción, ese altar de entrega, ese altar de rendición. ¿Cuánto tiempo tiene que tienes abandonado o ausente tu altar? Todo el 2025 te la pasaste sin un altar. Noé no es el único que entendió que levantar un altar es importante para Dios, reconociendo su grandeza, su magnificencia, y ofreciendo al Dios Todopoderoso lo que Dios ponía en sus corazones. Abraham también lo hace. Vea por favor en Génesis 12, versículo 7. Más adelantito. Génesis capítulo 12. Me entró algo en el ojo, no sé qué pasó ahí. Génesis capítulo 12, el versículo 7. Mire lo que dice ahí la Biblia. Génesis 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y mire lo que sigue diciendo. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, dice la Biblia ahí. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda teniendo a Bet-el al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí, ¿qué dice la Biblia? Altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Abraham también edifica altar donde Dios se le aparecía, reafirmando así su pacto. Una y otra vez podemos ver ahora a Abraham no levanta altares donde le convenía, sino donde Dios se le revelaba, donde Dios le hablaba. El altar marcaba un lugar donde Dios le había hablado. Era un momento de adoración
adoración, de inclinarse, de tocar su frente con el piso, sus palmas al piso, diciendo: Señor, me rindo a ti. Cuando encontramos el término altar, tiene que ver con sacrificio. La palabra hebrea, misbeach, nos recuerda que el altar es un lugar de sacrificio. No hay altar sin entrega. No hay adoración sin costo. Vuelva al altar. Volver al altar hoy es volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Es reconocer que la vida cristiana no se puede sostener a sí misma si Él no es el centro de nosotros. Muchos recuerdan: oh, antes, oh, como yo leía la Biblia, oh, como yo adoraba, oh, como yo cantaba, oh, como yo servía. No viva allá. Hoy es momento de volver a arder su corazón por el Señor. ¿Dónde fue la última vez que Dios te habló con claridad? ¿Hiciste un altar ahí? ¿Dónde dejaste de edificar tu altar? Volver al altar es el punto principal en esta noche. Vuelva al altar. El altar, hermanos, lo podemos ver también con Jacob. Mira por favor más adelante en Génesis capítulo 35. Es interesante notar en qué contexto se dicen estas palabras. Y le resumo muy rápidamente. Los hijos de Jacob se metieron en problemas. Primero su hija Dina se fue a conocer cómo era el país. Quiso involucrarse, aprender sus maneras, cómo vivían, qué hacían, cómo vestían. Y estando ahí donde no debería estar, entonces la tomaron, abusaron de ella y la tomaron a la fuerza. Dina. Siquem es el que ocasiona esto. Sus hermanos se vengan, engañan a toda esa nación, a todas esas personas. Los hacen que se circunciden para poderle dar a la hermana. Y como Siquem era el príncipe, hijo del rey, entonces obedecen todos los varones. Y al tercer día, cuando está el mayor dolor, entonces viene Leví y su hermano a cometer grandes estragos contra la ciudad. Matan a todos los hombres, roban, saquean, incendian, secuestran. Y los que tenían pacto con esa ciudad, los vecinos se enteran de eso. Y es obvio que se iban a levantar en contra de Jacob y sus hijos. Y ahí, en ese momento de desesperación, es que aparece Génesis 35:1. Mire lo que dice. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Levántate y sube a Betel. Necesito que te reconcilies conmigo. Tú necesitas entender que sin mí tú no vas a poder. Tú vas a ser destruido. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina y estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando hubo el deseo, cuando hubo la obediencia de parte de Jacob para ir a hacer un altar, entonces Dios peleó por ellos. Volver al altar implica volver al lugar donde Dios nos habló por primera vez, recordar sus promesas, renovar nuestro compromiso con Él. Es regresar a esa fe viva, a esa fe no heredada, sino una fe que nace del corazón. ¿Viene usted dispuesto a poder edificar ese altar arruinado?
Volvamos al altar. Volvamos a ese lugar. Yo estoy seguro que hubo un momento en su vida cuando usted estuvo más cerca de Dios que hoy. Un momento donde podía palpar al Señor prácticamente. Donde no le importaban las horas que pudiera pasar leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, sirviendo, dando. El altar estaba edificado. En ese altar había sacrificio. En ese altar había avivamiento, cercanía, fe. Pero ese altar está arruinado. Volvamos al altar. El altar también hay otro altar en segundo lugar. En primer lugar, les he mencionado el altar como un lugar de encuentro y de pacto. En segundo lugar, el altar del holocausto. El altar del holocausto. Vea por favor lo que dice ahí la Biblia en Levítico 1:9. Levítico 1:9. Mire lo que dice ahí la Biblia. Levítico 1, versículo 9. Lo leo, dice la Biblia. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. El altar del holocausto estaba ubicado en el atrio. Y usted lo puede checar en Éxodo capítulo 27. Ahí se ofrecían sacrificios quemados completamente a Dios. La palabra holocausto significa lo que asciende. Lo que asciende. Era una ofrenda voluntaria, pero al mismo tiempo era una ofrenda total. Todo lo consumía el fuego. El altar del holocausto representa una entrega total a Dios. El altar del holocausto estaba en la entrada del tabernáculo de reunión. Nadie podía avanzar sin pasar primero por el altar del holocausto. Y todo comienza ahí, entregándonos completamente a Dios. El holocausto no era parcial, era total. El animal era consumido completamente por el fuego. Nada se reservaba. Todo subía en olor grato a Jehová. Aquí es donde aprendemos una gran verdad. Dios no acepta que te entregues a medias. Dios no espera que tú le des las obras de tu tiempo, las obras de tu edad, las obras de tu talento, las obras de tu capacidad. No, Él espera un altar de holocausto de entrega total. El fuego, ese fuego que consumía todo. Y le recuerdo que ese fuego no fue encendido por un sacerdote. Ese fuego fue encendido directamente por Dios. Un fuego que nos habla, hermanos, de una consagración. Volver al altar del holocausto es decirle al Señor: aquí está mi vida total y completa. Mi vida entera te pertenece. Tú me compraste con sangre preciosa. Yo no me pertenezco a mí mismo. Me entrego totalmente a ti. Aquí están mis dones. Aquí está mi vida. Aquí está mi cuerpo. Aquí están mis hijos. Aquí está mi trabajo. Aquí están mis dones. Y todo lo que tengo te pertenece a ti. No solo los domingos, sino todos los días de mi vida. No solo mis dones, no solo mi servicio, sino mi carácter, mis pensamientos, mis hábitos, mis decisiones. Muchos quieren las bendiciones del altar, pero desean evitar el fuego del holocausto. Quiero decirles, hermanos, que Él espera que tú vuelvas al altar del holocausto, a entregarte total e incondicionalmente a tu Dios. El fuego, como dije, no lo encendía el hombre, lo encendía el Señor.
indicando que la entrega aceptable es aquella que Dios mismo consume. Volver al altar del holocausto es volvernos a entregar completamente al Señor, donde ya no ofrecemos lo que sobra, sino todo lo que somos. Implica rendir nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestros planes, pero también nuestros pecados ocultos. Dios no busca sacrificios parciales, sino vidas completamente rendidas a Él. Volvamos al altar del holocausto. No solamente el altar de piedra, el altar de encuentro y de pactos. No solamente el altar del holocausto que acabamos de contemplar, pero también está el altar del incienso. El altar del incienso. Vea por favor en Éxodo 30. Éxodo 30. Éxodo 30, el versículo 1, dice la Biblia. Éxodo 30. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia la harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y ahí sigue describiendo, hermanos. Mire lo que dice el versículo número 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Noten por favor lo que sigue diciendo. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Versículo número 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él el libación. Dios dio instrucciones claras sobre el altar del incienso. Él dijo las medidas que debería tener, los materiales con que debería ser construido y lo que se debería ofrecer y cuándo y quién lo debería ofrecer. Es muy rico el simbolismo de este pasaje. Podemos contemplar primero la madera de acacia, una madera que no se pudre, que no se corrompe, hablando también, por supuesto, de la naturaleza de Cristo incorruptible, pero también era forrado de oro. En medio, hermanos, estaba la madera de acacia. Por un lado tenía oro y por el otro lado tenía oro, es decir, cubierto de divinidad, pero en medio había debilidad. Hablando de Cristo también, ¿verdad, hermanos? Como Él es divino, pero también fue hombre. Y hay muchos más simbolismos, pero lo que estamos hablando ahora es del altar del incienso. ¿Sabe qué son el incienso? ¿Qué representa el incienso? Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 5, el versículo número 8. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 8, un versículo que seguramente ya conoce. Dice la Biblia: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de ¿qué? Copas de oro llenas de... Y luego dice que son las oraciones de los santos. El altar que debemos volver al altar es el altar del incienso, el altar de la oración, el altar de la comunión continua. En Éxodo capítulo número 30, usted leyó que dice la Biblia por mandato de Dios que todas las mañanas, todos los días, Aarón debería quemar incienso sobre ese altar. Mírelo otra vez, por favor. Dice la Biblia, el versículo 37 de Éxodo:
Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, la quemará. Oh, hermanos, yo no sé si Dios le está hablando a usted, pero a mí sí me está hablando el Señor. Volvamos a ese altar de incienso. El altar de incienso estaba delante del velo, cerca de la presencia de Dios. Ahí debería arder continuamente un aroma agradable, un aroma exquisito. Este altar no recibía sangre, no recibía animales, recibía incienso, que representa la oración de su pueblo. Oración constante, oración que no cesa, oración diaria, oración matutina, oración continua. El incienso extraño estaba prohibido. Dios no aceptaba cualquier adoración, solo la que nacía de un corazón limpio y obediente. ¿Hace cuánto que dejamos el altar del incienso? No hay oración en nuestra vida. No hay tiempo de quemar ese incienso aromático que sube en olor grato a Jehová. Sabes que cuando tú oras al Señor, tú representas ese aroma delicioso, que el Señor se agrada de que su Hijo está de rodillas pidiendo su presencia, pidiendo su ayuda, pidiendo de su gracia, pidiendo de su favor. Él se agrada y desde los cielos nos escucha y percibe ese aroma delicioso de tu oración. Y Dios tiene que mover el cielo para poder contestar tu oración, para poder enviar ángeles a ayudarte, para mandar de su providencia y ayudarnos, hermanos. Ese altar debe arder continuamente. Volvamos al altar. Volver al altar es volver a orar. No con palabras repetidas, sin sentido. No sin entendimiento, no por un ritual, sino buscar el rostro de nuestro Dios. La iglesia, nuestra iglesia, puede sobrevivir con un poco de música, con un poco de recursos, pero nunca sobrevivirá sin la oración. Necesitamos volver al altar de la oración. Cuando el altar de la oración se apaga, el corazón se endurece, se cauteriza. Cuando el incienso deja de subir a la presencia de Dios, nos enfriamos, nos desanimamos, nos alejamos del Señor y empezamos a permitir pecados, pensamientos no correctos en nuestra mente, acciones impropias. Nos vamos alejando. Cuando el altar de oración se apaga, el corazón se apaga por Cristo y se nos hace tan fácil abandonar la iglesia, abandonar nuestra vida cristiana. Hermano, no necesitamos más actividades, necesitamos más rodillas dobladas en el altar del incienso. Volver al altar es volver a la comunión diaria con Dios. ¿Cómo está tu altar del incienso? Te pesa orar. El Señor Jesucristo le tuvo que reprochar a sus discípulos, ¿recuerdan? Estaba a punto de ser entregado. Judas estaba a punto de llegar. Venía una gran agonía, sufrimiento a Cristo. Y Él se lleva a sus más íntimos amigos en ese huerto y les pide, les ruega, ayúdenme a orar. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdenme. Y Cristo se adelanta como un tiro de piedra y ahí está en gran agonía, orando, pidiendo. Y eran sus gotas, dice la Biblia, como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Pero luego regresa a ver a sus amigos y los encuentra durmiendo. Velad y orad
los despierta, los anima, ayúdenme a orar. Y nuevamente Cristo se va más adelante y vuelve otra vez a orar. Y otra vez los discípulos durmiendo. Y por tercera ocasión regresa Cristo y los vuelve a encontrar durmiendo, con la baba quizá por un lado, roncando. Y les dice: basta ya, ya duérmanse, se acerca el que me entrega, vamos. Qué tristeza ver esa escena. Pero hermanos, esos discípulos nos representan a nosotros en esta noche. Tenemos que reconocer que no hay altar de incienso de oración. Está arruinado, está ausente. Volvamos, porque la oración, hermanos, tiene poder. La oración nos mantiene de pie. La oración nos fortalece. La oración nos vigoriza. Oh, hermanos, cuando Cristo oró, entonces Dios envió ángeles que le fortalecieron. Volvamos al altar. Por último, hermanos, por causa del tiempo, me voy a brincar uno, pero quiero llegar a este. Solo quiero mencionarle otro altar, que es el altar del sacrificio por el pecado. Es un altar de arrepentimiento y restauración. Es un altar donde recibían ofrendas por el pecado. Es un altar de reconocer el pecado y la gravedad, y se hacía expiación. Se hacía una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la culpa. Había un derramamiento ahí de sangre. Un altar de reconciliación, de arrepentimiento genuino. Pero mire, vea por favor este último altar. Vea por favor en Primero de Reyes capítulo 18, donde tuvimos la lectura de la Biblia. Primero de Reyes 18. El versículo número 30. 18. Vea por favor antes para que entendamos el contexto en el versículo número 20, 18, 20. Estamos en Primero de Reyes 18, 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Y usted puede seguir la historia leyéndola. Esos profetas empezaron a bailar, así como hacen los incrédulos hoy en día. Eso ya tiene miles de años atrás. Se empezaron a sajar, se empezaron a sangrar, a herir, danzando en su Dios para que les contestara que con fuego, que ese holocausto fuera consumido. Y ahí estuvieron. Y Elías, era tremendo este Elías, empezó a burlarse de ellos. Empezó a decirles: grítenle más duro, hombre, a lo mejor está dormido. A lo mejor está por ahí de viaje y no responde. Grítenle más. Miren lo que dice ahí. El versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal
desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Se burlaba de ellos, ¿verdad? Nada que respetaba sus creencias ni que nada, ¿verdad? Y le dio bien duro ahí a estos incrédulos. Pero luego le tocó a Elías. Ellos terminaron su ritual sin respuesta, porque estaban orando, clamando a un Dios muerto, a un Dios falso. Pero luego viene el turno de Elías. Y es muy interesante, hermanos, encontrar la escena en el Monte Carmelo. Elías no comienza orando por el fuego. Comenzó reparando el altar derribado. Comienza poniendo, para que no haya dudas, pónganle suficiente agua, para que no crean que es una pequeña chispita lo que va a descender aquí. Se va a manifestar el poder de Dios de tal manera que el agua va a ser consumida juntamente con el sacrificio que hay ahí. Pero mire lo que dice la Biblia, 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y noten lo primero que hace. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba como, hermanos. Qué palabra tan triste, ¿verdad? Si usted lo piensa bien, si usted tiene un pequeño celo por el Señor, el pensar que el pueblo había abandonado al verdadero Dios, el pensar que el Dios vivo, creador, sustentador, quien les había sacado de Egipto, quien les había dado maravillosa tierra, la tierra prometida, ahora había sido sustituido por un tal Baal. Ahora estaba él diciendo: yo soy el único profeta, aunque más adelante vemos que Dios se había resguardado otros profetas que no habían doblado la rodilla también. Pero Elías ahora está enfrentando a todo el séquito, más de 450 profetas de Baal, juntamente con todo el pueblo. Y había un altar, pero que estaba arruinado. Y Elías sabe que ahí, en ese altar, Dios se va a manifestar. Sabe que en ese altar Dios va a responder. Y entonces comienza piedra sobre piedra a arreglar ese altar arruinado. Toma Elías estas 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, y entonces edifica este altar en el nombre de Jehová. Luego entonces hace la zanja y hace que lleguen entonces el agua, la leña, el holocausto. Y él entonces dice: llenen 4 cántaros de agua, derrámenlo aquí, que no haya duda de lo que va a suceder. Versículo número 36 y 37 en adelante. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire qué gran bendición podemos ver esta escena. Lo primero que hizo Elías fue reparar ese altar derribado. Esas 12 piedras hablaban de identidad, hablaban de pacto. Recordar que un día se hizo un pacto, una promesa. El problema de Israel no era la falta de poder, es que el altar estaba arruinado. Cuando el altar fue restaurado, el fuego descendió.
Antes, hermanos, de poder ver el poder de Dios en este año que comienza, tenemos que volver al altar. Ese altar que ha estado arruinado por todo este año pasado. El fuego de Dios no caerá en altares derribados, en altares olvidados, en altares descuidados. Dios honrará su pacto, su presencia y su poder cuando el pueblo de Dios se levante de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda, regrese a casa y comience a arreglar aquello que un día ardió, aquello que un día tuvo poder de Dios, aquello que un día funcionó. Levanta otra vez ese altar arruinado, edifica nuevamente tu altar para que veas el poder de Dios caer sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que tienes alrededor. Antes de pedir cualquier cosa, repara el altar. Restaura tu santidad, tu obediencia, tu adoración al Dios vivo y verdadero. Hoy hemos visto volver al altar significa la entrega total, significa oración constante, significa arrepentimiento sincero y significa volver al altar. Donde el altar está en pie, la presencia de Dios se manifiesta. La gracia de Dios se manifiesta. Volvamos al altar. ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué en esta hora no tomamos la decisión, como lo hizo Jacob, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hicieron tantos otros personajes, de reconocer que el altar estaba arruinado como Elías? Y poco a poco, antes de ver la manifestación, se arregló. Esa es tu decisión. Yo quiero animarte en esta hora. Volvamos al altar. Volvamos al altar. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti con corazones sinceros, descubiertos delante de ti. ¿Por qué hablar engaño, mentira,